Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Ya estamos ahí en vivo, ya estamos en línea. Amén. Bueno, qué bendiciones poder un nuevo jueves, poder aprender más de la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por este día, por la oportunidad, por la salud, por la vida que nos da. Señor, quiero pedirte por las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Señor, por la salud de nuestro hermano Jesús Gómez, Sara Lilian de Varías, Marina de Aguilar, Levi Cepeda, Rocío de García, Omar Baires, Leslie Ramírez. Pon tu mano de salud. Asimismo, gracias Señor, porque en los exámenes realizados hoy, en la vida de nuestro hermano Joe Flores, Señor, salió todo bien. Que tú sigas haciendo la obra, que tú sigas restaurando por completo. Gracias por la provisión, Señor, para poder hacer todos los exámenes. Asimismo, por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Señor, Jackie de Donado, Guadalupe de Rodas, Señor, bendice a cada uno, como también que tú bendigas, Padre, a cada uno de aquellos hermanos, Señor, que bendicen este ministerio. Gracias, Padre, ahí donde estén. Señor, sin mencionar sus nombres, pero tú sabes quiénes son. Gracias porque son de bendición para este lugar, para el sostenimiento, para el mantenimiento. Señor, asimismo, por la vida de nuestro pastor, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varías, Milagro de Bonilla, Alberto Picariello, Alberto Campos, por la vida del pastor Don, su esposa y la congregación. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a ver con la ayuda del Señor. Discúlpeme si voy un poco rápido, pero yo quisiera este día poder abarcar los capítulos 14 y 15 del libro de los jueces en la historia de Sansón. Sansón es muy conocido, yo creo que usted ha escuchado muchas enseñanzas y mi interés es poder tal vez aprender algunos nuevos detalles, algunos nuevos puntos. Pero yo le he titulado Matrimonio y Divorcio, porque el capítulo 14 se trata sobre el matrimonio de Sansón con una filistea y el 15 habla del divorcio. Imagínense que cuántas cosas hizo Sansón que no debía de hacer. Eso es importante poder comprenderlo. Pero tuvo un fracaso. Y en el 16, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver primero Dios el próximo jueves. Entonces, fíjese que en estos tres capítulos, del 14 al 16, se habla sobre el viaje de Sansón a Filistea, donde ve a una mujer y ambas llegan a su clímax con la matanza de muchos filisteos. En las dos partes se enamora de mujeres que le sacan un secreto para traicionarlo. Sansón tenía un problema sexual muy fuerte en su vida y él era manipulado por medio de la sexualidad. Entonces, él tenía un problema muy difícil con eso. Es decir, él no podía manejar eso. Él nunca puso un control en su vida, en la parte sexual. Y mira dónde lo llevó. Ejemplos también como Salomón o David, que los problemas sexuales, el no poder controlarse, lo llevaron a tener muchos problemas. Pero fíjese que las dos mujeres se comportaron de la misma manera. Lo manipularon. ¿Para qué? Para poder sacarle una verdad. Y entonces, fíjese que en cada sección, en cada parte de esta, Sansón clamó a Jehová. En una le ayuda a salir porque le provee agua y en otro le concede la muerte porque así es como termina. Amén. Entonces, del capítulo 14, del 1 al 19, vemos una lucha ocasionada por la boda.
Voy a leerlo, pero yo como le decía, quisiera avanzar un poco. Y dice Jueces 14:1, descendió, solo eso, solo con ese descendió nos pudiéramos quedar para poder estudiar mucho. El descenso del creyente, el descenso de Sansón. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás tuvo 3 descensos. Descendió a Jope, descendió en el barco y descendió al abismo o al Seol. Jonás tuvo 3 descensos. Y aquí vemos que el error fue descender. Y aunque aquí, en el caso de Sansón, fue un descenso físico, lo podemos aplicar a lo espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de la hija de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de la hija de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Yo hace algunos años compartí de esto, específicamente porque ella me agrada. ¿Por qué pecamos? Porque nos agrada el pecado. Amén. Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, ¿a dónde llegaron? A las viñas. Era prohibido para Sansón estar en las viñas, no podía entrar, porque rompía su voto nazareo. He aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues, hubo un estorbo del Señor, y Sansón no lo pudo entender. No fue que quería, no, hubo un estorbo. Y si el Señor no desciende sobre Sansón, lo hace pedazos. Y muchas veces nosotros, el Señor pone un estorbo para que no vayamos en una dirección, y porque creemos que salimos librados de esto, es el camino correcto. No, hubo un estorbo y no entendió. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Amén. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hace Sansón? Fíjese que descendió a los opresores, porque el problema con los filisteos era que eran opresores. ¿Para qué? Para emparentarse con ellos. En el término descendió podemos ver un doble sentido. Sansón descendió no solamente topográficamente, sino también espiritual. Y este verbo se usa para la entrada en territorio filisteo. Hay algo muy importante y me llamaba la atención. De donde vivía, de donde estaba en Dan, o donde estaba la ciudad, Dan era la tribu, ¿verdad? Pero donde estaba Sansón, fíjese que Timnat estaba a 9 kilómetros. No estamos hablando en tiempos de ahora, que usted agarra un carro, un bus, y usted se mueve de un lugar a otro. Imagínense en aquel tiempo caminar o ir 9 kilómetros. Entonces no era algo cerca. Asimismo, el descenso nos lleva lejos. No es que descendemos espiritualmente y regresamos. No, nos lleva lejos. El hijo pródigo hubo un descenso. ¿Y a dónde lo llevó? A tierra lejana. No había nadie cerca que lo pudiera auxiliar cuando se estaba muriendo. Entonces, él vio a una filistea que le agradaba. Y al regresar a su casa, pide a sus padres que vayan y la pidan. Y entonces los padres se ponen en contra y le dicen que él debe de casarse con una danita, es decir, una de la tribu de Dan, o con una israelita. Ahora, ya lo sabemos, los matrimonios con cananeos eran prohibidos para evitar la contaminación de la idolatría. El peligro sería igual con los filisteos, no había ningún
problema. Sin embargo, a la luz de la idolatría en Israel en esta época, es posible que la objeción de los padres de Sansón radique más en el nacionalismo que en lo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente estaban más preocupados de lo que iban a decir la gente, de los resultados espirituales en su hijo. Y a los filisteos se les llama despectivamente incircuncisos repetidas veces. Se recuerda ya también David, ¿verdad? Y este incircunciso, el filisteo. Ahora, hay una posible interpretación a esto. Y es que pareciera que los filisteos eran los únicos incircuncisos en la región, ya que el calificativo no se usa en las otras naciones vecinas. Fuera de Israel, la circuncisión era un rito de pubertad o preparación para el matrimonio, no como en Israel, que era un pacto. Amén. Son dos cosas muy diferentes. O también era un rito de iniciación para aquellos que eran sacerdotes o gobernantes paganos, pero no era que cuando un niño nacía al octavo día se circuncidaba y en esto había un pacto, sino que era más que todo para tal vez sacerdotes o gobernantes. Eso es lo que podemos creer. Ahora, el padre le dice, hijo, ¿por qué te vas a casar con esta mujer? Otro estorbo en la vida de Sansón. Y él no hizo caso a lo que su padre le está diciendo. ¿Y qué dice Proverbios? Honra a tu padre y madre. Hónralos para que tengas largura de días. ¿Y qué pasó con Sansón? Murió. Entonces pasó por encima de los mandamientos divinos, se guió por el criterio subjetivo y momentáneo. Ella me gusta, ella me agrada. Y ese es el problema que muchos tenemos con el pecado, con el mundo. Porque hay muchos que son creyentes, hay muchos que son servidores, líderes, ministros, pastores, etcétera, que todavía tienen una relación con el mundo. Y esto traerá consecuencias nefastas todo el tiempo. Ahora, ¿qué hizo Sansón? Se comportó de una manera rebelde e insolente con sus padres. Porque tenía que haber escuchado a su padre, tenía que haber escuchado a su madre, tenía que haber puesto atención a sus palabras. ¿Por qué? Porque los hijos debían someterse a sus padres en la elección del cónyuge. ¿Qué pasó allá con Abraham e Isaac? Abraham dice, de estas no quiero ninguna. Ve y busca y era ta, 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 ta. Aunque muchas veces podían expresar su preferencia. Ahora, no es que el padre le tiene que decir al hijo con quién es que se tiene que casar. No, el consejo. Siempre en mi casa, yo tenía siempre había un dicho, ¿verdad? Cuando vos vas, yo ya vengo de regreso 2, 3 veces. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, en la insistencia de Sansón para casarse con una mujer idólatra, aquí Sansón estaba personificando la conducta de Israel. En vez de adorar a Dios y ser fiel, iba tras dioses paganos. Ahora, en el hebreo, ella me gusta o ella me agrada, es literal oiga esto, ella es recta ante mis ojos. ¿Qué pasa cuando algún joven o una joven viene, ¿cómo se llama? Y trae a su novio a la iglesia inconverso. No, fíjese que él es buena gente. Y la muchacha o el muchacho que llegan, o el hombre o la mujer, porque no solo es en jóvenes, en todos, se congrega, se bautiza y hasta empiezan a servir. Y cuando se casan, que fue lo que querían, porque déjeme decirle algo, el hombre perverso o la mujer perversa que han dado despedazando su vida,
No va a ir a buscar a una persona, si es un hombre, no va a ir a buscar a una mujer a un bar, a una discoteca, a algo para ir a casarse o para formar una familia. No, va a buscar a la de la iglesia porque son correctas. Y asimismo una mujer. No quieren, ¿cómo se llama? Están en un lugar donde, prefieren ir a un lugar donde nadie conoce su pasado. Entonces, pero esto quiero, por favor, quiero que usted me ponga atención en esto. Literalmente le estaba diciendo, ella es recta ante mis ojos, pero no era cristiana, perdón, no era israelita. Ahora, guiado por lo recto, esto es ante sus propios ojos. ¿Y qué fue lo que le pasó a Sansón? ¿Qué perdió Sansón? Sus ojos, y los ambos, por el uso de ver lo que no debía de ver, por ver hacia donde no tenía que ver. Aunque la palabra en la narración dice que Jehová estaba utilizando la desobediencia de Sansón. No quiere decir que el Señor estaba de acuerdo con la desobediencia de Sansón, pero dijo, bueno, Sansón, ¿tú no quieres hacer las cosas buenas? No, porque de seguro Sansón dijo, bueno, me voy a buscar una, voy a estar en medio de ellos y los voy a matar. No era la única manera. Algo que me llama mucho la atención hasta este momento, y lo vamos a ver hasta el final del 15. Pero lo que me llama la atención en la narración es que en ningún momento vemos que Sansón consulte a Dios. Entonces, cuando no consultamos a Dios, nos lleva a cometer problemas, a cometer errores, y esto trae como consecuencia problemas muy grandes. Ahora, sí, el Señor estaba llevando a cabo su plan para liberar a Israel, y Sansón es el único en la historia que busca pelear con los filisteos. Claro, el Señor puede usar aún nuestro pecado, claro que sí, para lograr sus metas. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no se va a interrumpir, amén, por nuestra conducta. Deme un segundo. Amén, amén, estamos todo bien, estamos todo bien. Amén. Entonces, pero eso no quiere decir de que el Señor esté a favor de que nosotros pequemos y nos comportemos. No, Él aún nuestra desobediencia y aún el pecado lo conduce. Él, bueno, voy a ocupar esto y para aquello. Pero no quiere decir, por favor, no crea que entre más pequemos, mejor el Señor nos va a utilizar. No, no, tengamos mucho cuidado con eso. Amén. Fíjese que volviendo a Jueces, amén. Volviendo a Jueces, mas su padre, en el 14:4, mas su padre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Amén. ¿El Señor estaba en el asunto? Sí. Pero Sansón no tomó al Señor en cuenta. Y a pesar que él no lo tomó en cuenta, el Señor lleva su plan según como él quiere. Amén. A pesar de las objeciones de los padres, acompañaron a Sansón a Timnat, presumiblemente para hacer los arreglos para las bodas. En el versículo 6 dice que estaban en las viñas de Timnat, y Sansón, separado de sus padres, es amenazado por un león. La palabra traducida aquí también puede ser cachorro,
no se refiere a un animal juguetón de pocos meses, porque habla de que era un león joven, sino a un león, a un león pequeño, sino a un león joven y ágil, cazador de presa y capaz de devorar a hombres, era temible y feroz. Y déjeme decirle algo, hay una diferencia entre el león asiático, que es más pequeño que el león africano, que el que nosotros conocemos más. Pero de todas maneras, era un animal muy peligroso. Y dice que vino sobre Sansón el espíritu de Jehová. Amén. No sobre el león, sino que sobre Sansón el espíritu de Jehová. Que esto es, dice que descendió, se puede entender que descendió con poder. Y con ese poder, ¿qué es lo que tal vez a Sansón hubo momentos o mucho tiempo que se le olvidó? Que no era él, era el poder del Señor con el cual pudo matar a la fiera. Mire, voy a hablar, voy a hablar en el caso de los ministros. Y o déjenme ocupar en el caso de los directores de alabanza. No voy a dejar a un lado a los pastores, a los ministros, a los directores de alabanza. Muchas veces el Señor es el que desciende y hay una manifestación muy hermosa en el tiempo de adoración, en el tiempo de la alabanza. Y el ministro de alabanza o el director de alabanza o el que dirige la alabanza cree que es por la unción que viene sobre él y que ésta se transmite a los demás. No, no es así. Porque es el Señor el que viene a ministrar a su pueblo. Y muchas veces se nos puede ir el punto este de poder mantener ese equilibrio de que no es uno, es el Señor. Y creer que la alabanza fluye en la iglesia porque yo canto bien o porque yo toco bien o porque yo soy el David de la iglesia. Cuando el David de la iglesia es el pastor, no el que está ahí puesto como director de alabanza. Que ese es un problema muy grande. Amén. Entonces, fíjese que el poder vino tanto poder sobre Sansón que mató al león o a la fiera y, ¿cómo se llama? Dice que, leámoslo, volvamos otra vez, versículo 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sigamos, el 7. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, ponga mucha atención a la lectura. Y volviendo después de algunos días para tomarlas, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel, del cuerpo del león. Vino pues a su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Amén. Entonces, hay algo muy importante con la muerte de este león, y es que aquí se dio un milagro raro, si lo podemos decir de esta manera. ¿Por qué? Porque los milagros en el Antiguo Testamento normalmente tienen el propósito de salvar a Israel y de demostrar que Jehová es el Dios verdadero. Elías, cuando hizo descender fuego, este milagro, en cambio, parece ser del tipo que se halla en aquellas historias, ¿verdad? Que podría ser un poco creíble. Sin embargo, amén. ¿Qué pasó con esto? Se protegió la vida de Sansón, que era escogido por Jehová, le muestra que puede derrotar hasta el enemigo más fuerte, y en la soberanía de Dios, cuando hablamos de la soberanía de Dios,
lo podemos tomar también como hay algunas cosas que no las entendemos. ¿Cómo es posible que este hombre, quebrantando su pacto, pudo ser usado? Pero eso no significa que haya una permisividad para pecar, ¿verdad? Ahora, a la vez, el milagro tiene significados simbólicos. Por un lado, es otro paralelo entre Sansón e Israel, porque Jehová libró a quien de león, amén, así como había librado a su pueblo de los opresores. Un ejemplo, el Señor libra a Sansón de león y el Señor libra a Israel de los opresores. Pero también simboliza el futuro de Sansón. ¿Por qué razón? Porque fíjese que hay algo muy importante. Sansón despreció su nazareato. Y es bien triste cuando uno tiene un llamado del Señor y lo desprecia. Vuelvo otra vez con los ministros de alabanza. Lo ocupo porque yo he sido un ministro y yo puedo hablarle de mi experiencia. Le estoy hablando de mi experiencia, no le estoy hablando de nadie más. Pero muchas veces nosotros hacemos cosas despreciando el llamado del Señor a nuestras vidas. Porque hay muchas cosas que se hacen que no se deberían de hacer. Y algunos pueden aducir que es por falta de conocimiento, por falta de madurez, porque están muy jóvenes, porque hay muchas cosas que se presentan, se llama la atención. Bueno, lo pasó Asaf, pues. Asaf vivió unos momentos terribles, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Fíjese que aquí dice que cuando llegó se fue a las viñas. ¿Qué tenía que hacer Sansón en las viñas? Estaba prohibido para él. Eso era despreciar su voto o el voto para el cual el Señor lo había escogido, para el propósito. Ahora, somos escogidos del Señor y nosotros debemos de vivir en santidad, porque cuando no vivimos en santidad estamos despreciando no nuestro llamado, estamos despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz en nuestras vidas. Entonces, esto va en general. ¿Sí? Ahora, a 9 kilómetros de donde vivía, Sansón confirma sus planes de matrimonio. Ella le agradaba. Ante sus ojos era recta. ¿Qué perdió? Sus ojos. Y al emprender el viaje para la boda, hay algo muy importante. Yo creo que me acompañe. 14:8. 14:8. Oiga lo que dice. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó, oiga, se apartó del camino. Hermanos, más claro no puede ser. Pero ¿con quién iba? Con sus padres. Se apartó de sus padres, como cuando un joven empieza a experimentar el mundo y después ya no quiere vivir en su casa porque en casa hay reglas. Y por eso vemos a un montón de jóvenes de la iglesia que más tarde que temprano o se quieren casar o ya quieren buscar dónde vivir solos o se quieren parir a otros países. ¿Por qué? Porque papá y mamá es un problema, porque el pastor es un problema, porque el líder es un problema, porque los hermanos es un problema, porque todo mundo me conoce, todo mundo me ve y no quiero que me juzguen. ¿Y qué hizo Sansón? Se apartó del camino. ¿Pero de quién se estaba apartando? De sus padres, de aquellos que lo estaban diciéndole, no, Sansón, no hagas esto, no hagas lo otro, que le recordaban. Porque imagínense en la carga que había sobre los padres de Sansón. Porque a ellos dos se les presentó el Señor y les dijo, tomen, aquí está. Y ellos ahora como padres decir, no podemos controlarlo. Ya está grande.
Y yo creo que como padres, yo creo que ellos entendían que tarde o temprano el Señor iba a pasar cuentas con la vida de Sansón. Y el Señor pasa cuentas, hermanos. Yo se lo puedo decir, el Señor pasa cuentas. Y no tienen que ser pecados graves o escandalosos, no. Pero una vida consagrada es una vida consagrada y punto, no hay que darle más vuelta. Pero el Señor pasa cuentas. Ahora, se aparta. ¿Y qué hace? Va a buscar el cadáver de león. Otra vez violando su voto de nazareo. Según número 6 del 6 al 12, no podían tocar nada muerto, pero también habla de que los animales que tuvieran garras eran inmundos, no se les podía acercar. Y ahora, muerto, entonces haya miel en el cadáver, la recoge directamente con sus manos, la come y oiga, y la comparte con sus padres. Entonces se separó y va y busca el cadáver. Lo toca, agarra de lo que había allí y al comer la miel, al tocar el cadáver viola una prohibición para todo israelita, no solo para Sansón. Esto está en Levíticos 11:27. Haya miel en el cadáver, la recoge directamente con sus manos, la come y la comparte con sus padres. Al comer la miel, viola otra prohibición para todo israelita. Levíticos 11:32 al 38. Y yo creo que, déjeme ver, Levíticos, esta me llamó mucho la atención. Levíticos 11:27. Oiga, y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y oiga lo que dice el 32. Y todo aquello que cayere algo de ellos después de muertos, será inmundo. ¿Qué pasó? El tigre, este león tiene garras, ¿ok? Y ahora dice el 32, y todo aquello que cayere sobre algo de ellos después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Mire qué increíble. Entonces, al comer la miel, violó otra prohibición para todo israelita, la cual fue repetida en las tres versiones de las instrucciones del ángel a sus padres. Luego, contaminó a sus padres. Y esto me llamaba mucho la atención. Sansón contaminó a sus padres sin que ellos se dieran cuenta. Hermanos, qué increíble. Porque también recuerde que en la ley había uno, si yo hacía pecar al otro, y también pecado por omisión. Y en el caso de los padres estaban pecando por un pecado de omisión. Ellos no sabían. Vuelve a despreciar su voto como Israel despreció el pacto. Fíjense que las abejas no forman enjambres en los cadáveres. Entonces, tal vez aquí se trate de un milagro o quizás el cadáver era el esqueleto completamente secado al sol. Después dice que Sansón hizo un banquete de 7 días como fiesta. Y lo que sucedía en estas costumbres es que el matrimonio se consumiría al final de los 7 días. Implica que el banquete difería de la costumbre israelitas en los tiempos del autor. Tal vez en que el banquete se celebró allí, es decir, en la ciudad de la novia. ¿Qué sucedió ahora? Fue a casarse según las costumbres de los filisteos.
¿Qué es lo que pasa con muchos que están en la iglesia, que conocen, que han crecido? Al final terminan casándose por otra religión. Y la palabra banquete, cuando dice banquete, donde dice el 10, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Fíjese que la palabra banquete literalmente es fiesta de bebida, es decir, para embriagarse. Sin duda habría mucho que beber en este banquete ofrecido en Filistea, según las costumbres del lugar. Y entonces, ahora, otra vez, Sansón menospreció su voto, porque no podía tomar nada alcohólico. Los compañeros serían invitados por la familia de la novia, pero no es claro si buscaban proteger a Sansón de los filisteos de la ciudad, porque en el versículo 11 dice, 14:11, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y le dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Ahora, ¿por qué no se lo había declarado a sus papás? Porque entonces les tenía que confesar de que estaban contaminados. ¿Verdad? ¿O no? Amén. Ahora, viene Sansón y propone un enigma o una adivinanza, que probablemente serían parte de la diversión de un banquete de 7 días. Quiere decir que era tal vez una costumbre y entonces quiere decir que Sansón se estaba adecuando a las costumbres filisteas para ser uno más de ellos. Había que tener una capacidad para formularlas y resolverlas. Esto podría mostrar a alguien a una persona que tiene sabiduría. Pero Sansón agudizó la competencia mediante su apuesta. 30 prendas de lino y los vestidos de prendas de lino, que son vestidos finos, serían de un alto valor. Sansón presentó su enigma en forma poética, con paralelismo dentro de cada línea y entre líneas. Del que comió salió comida y del fuerte salió dulzura. El que come, el fuerte, es el león y la comida, dulzura, es la miel. Sin embargo, estos no sabían nada de león. Y la segunda línea les haría pensar que el enigma tenía que ver probablemente con la fuerza y la virilidad sexual de Sansón. Ahora, cuando ellos no pueden descubrir el enigma, hubo una amenaza de los filisteos a esta mujer. Quiere decir que éticamente se muestra cómo eran ellos, cómo era su forma de ser. Quiere decir que era de, ¿cómo se llama? De amenazar. Esa era la ética pagana, de amenazar. Y entonces, cuando se acercan a la mujer, le dicen, persuade a tu marido.
¿Y qué quiere decir esto de persuadir a tu marido? Ocupa tus encantos para engañar a Sansón. ¿Y cuál era la debilidad de Sansón? Lo sexual, las mujeres. Y ella tomó muy en serio la amenaza, porque sabía que eran capaces de esto. Sin embargo, en vez de ceder ante ella, podría haber acudido a su esposo para socorro. Fíjese que mire cómo es aquí. Sabiendo ella quién era su esposo y de lo que era capaz, no acudió para pedirle ayuda. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué hace? Llora y le acusa de no amarla. Es decir, lloró bastante y ocupó algo, ¿verdad? Para poder manipularlo. No me amas. No me amas porque quieres que me maten, me voy a morir, etcétera. Hermanos, ¿y cuántos hombres y mujeres manipulan a sus cónyuges? ¿O cuántos en la relación del noviazgo son manipulados o son manipuladores? Y le dice, bueno, ni a mi padre se lo he declarado, porque tenía que confesarles que los había contaminado con la miel inmunda. Y fíjese que aunque Sansón tenía la fuerza para partir a un león vivo, no pudo resistir el llanto de su mujer. Y el último día le revela la respuesta a ella y ella a los filisteos. Usted se recuerda a Ahod, ¿verdad? Aquel hombre zurdo con muy buen estratega. Bueno, podríamos decir que Sansón tenía astucia como Ahod, pero su debilidad para con las mujeres lo convertía como un tonto, en un tonto como Eglón. ¿Se acuerda al rey que mató a Ahod? Dice que la mujer lloró los 7 días del banquete, pero se puede creer que en el 15 y 16 indican que comenzó en el 4.º día. Tal vez los 7 días signifique el resto de los 7 días, o quizás la mujer comenzó a presionar a Sansón aún antes de ser amenazada. Y oiga, hay algo muy importante, que dice que ella se lo dio, déjeme buscar, aquí está en el 17, y lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7.º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Mire, esto de a los hijos de su pueblo. Estaba aquí subrayando que ella estaba identificada con los filisteos, mas no con el pueblo de su esposo. Y los filisteos esperan hasta el último momento, junto antes que terminara el 7.º día, y Sansón consumara su matrimonio con su esposa para anunciar la respuesta del enigma. Y para darle realce al triunfo de ellos, plasman su solución con otro enigma poético, semejante al de Sansón. ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Para tener la última palabra, Sansón responde con un poema más, diciéndoles que él sabe cómo es que obtuvieron la solución. Esta vez hay una rima en hebreo, amén. Si no hubieras arado con mi vaquilla, no habrías descubierto mi adivinanza. Se puede creer que arar con mi vaquilla era una expresión ofensiva. Y otra vez desciende el poder o el espíritu sobre Sansón y va y mata a 30 filisteos en Ascalón, una ciudad filistea a unos 20 kilómetros de Timnat, y paga la deuda con los vestidos de sus víctimas. Ahora, el contacto con los 30 cadáveres sería otra violación al voto. Amén.
Pero a través de los desvaríos de Sansón y su egoísmo, Jehová cumple su meta de comenzar a liberar a Israel de los filisteos. Y en el 19, Sansón regresó a su casa sin consumar su matrimonio. Amén. Porque dice en el 14:19, y quedamos 14, 19 y 20. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo a otro problema de Sansón. Era muy violento, tenía un carácter muy violento, no tenía dominio propio. Encendido en enojo, volvió a la casa de su padre. Versículo 20. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Amén. Entonces, el descenso a territorio filisteo, seguido del regreso a la casa paterna. Entonces, vemos aquí prácticamente el fin de su matrimonio. Y del versículo 20, pero y también el capítulo 15, vemos, ahora, déjenme hacer un paréntesis, porque he tratado de ir rápido por el tiempo. Qué triste el matrimonio. Es que aquello que empezó mal, hermanos, discúlpenme. Muchos creen, y no me, bueno, voy a tratar de ser muy claro. Hay mucho joven o cristiano, o cristiana, como usted quiera ponerle, que no hace las cosas bien y que van y se cansan con un inconverso. Y creen que porque se casaron por la iglesia, ya se arregló todo. O sale embarazada ella, toman la decisión de casarse y creen que porque se casaron, todo se va a arreglar. Y no es así. No estoy diciendo que el Señor al final no puede hacer algo con esto, pero muchas veces, hermanos, en la mayoría, las cosas no se arreglan porque empezaron mal. Y aquí en el caso de Sansón, las cosas empezaron patas arriba. Amén. Mire, qué increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjese que por ese enojo y por la conducta de Sansón, de que como no consumió su matrimonio y encendido en enojo, se regresó a sus padres, se podría decir que su suegro lo tomó como un acto de divorcio. Pero cuando se le pasó el enojo, vamos a Jueces 15, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Estoy en el Jueces 15:2. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Amén. Entonces, por la actitud o por lo que había hecho Sansón, el padre creyó que se había dado el divorcio porque no se consumió el matrimonio.
y lo que pasa es que se la da a uno que dice que era como el amigo del esposo. El cabrito era como un regalo de conciliación, o tal vez en la clase de matrimonio que había contraído la esposa, vivía en casa de su padre y el esposo pagaba los derechos conyugales por cada visita. Es decir, si quería llegarse a ella, entonces tenía que llevar un pago, ¿verdad? Ahora, vamos a esto, se enoja y la siega del trigo se realizaba en mayo y en junio. Y entonces a saber cómo se comportó Sansón, y tal vez tuvo temor el padre de que los hiciera pedazos, le ofrece su hija menor para aplacar la ira del hombre fuerte, ¿verdad? Que ya había matado a 30 filisteos. Sin embargo, Sansón ahora busca solamente lo que él considera una venganza semejante. Amén. Quemó de forma insólita no solo el trigo de los filisteos que estaban cosechando, sino también las viñas y olivares. Amén. Ahora, dice aquí zorras, dice que tomó unas zorras, pero también puede referirse a chacales. ¿Por qué? Porque la zorra es solitaria, evita a los hombres y no es muy común en Israel, mientras los chacales siempre han sido numerosos, andan en manadas y se atrapan fácilmente. Y los cultivos se quemarían rápidamente, ya que era la época seca del año. Esto que nos muestra que Sansón actúa por motivos egoístas. Sin embargo, por medio de su venganza, Jehová tomó otro paso, amén, en el inicio de la liberación de su pueblo. Ahora, esto trajo una represalia de parte de los filisteos. La venganza produce represalias. Ahora, los filisteos dan quema por quema, pero creen que la destrucción de bienes merece la muerte. Por eso que a la esposa de Sansón le alcanzó la muerte la muerte que ella quiso evitar traicionando a Sansón, ¿verdad? Al final siempre murió. Porque allá, cuando fue lo de la boda, le dijeron, si tú no nos dices, te vamos a matar. Y entonces prefirió traicionar a Sansón para no morir y al final la gente del mismo pueblo la mató. No le hubiera pasado esto si ella hubiera confiado desde el inicio en su marido. Entonces, la justicia de Jehová se manifiesta aún entre los pueblos que no le adoran. Ahora, la represalia filistea genera otro ciclo de violencia. Amén. Dice ciertamente, dice en el versículo 7, me voy a vengar y después desistiré. Yo creo que Sansón era ingenuo, ¿verdad? Creyendo que los filisteos iban a permitir que el último acto de violencia fuera de él. Amén. Entonces, por medio del espíritu vengativo de Sansón y de los filisteos, inicia la liberación del pueblo. Volvamos otra vez a Jueces 15 y dice en el 8, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Y ahora viene la lucha en el 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron, oiga, 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, 3,000. Y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que vino hasta Lehi,
Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Hermano, 1000 hombres. Imagínense la cantidad de cuerpos. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Tenía que haber sido algo muy impresionante, ¿verdad? Entonces, Sansón ataca a los filisteos que quemaron a su ex esposa, dejando un gran saldo de muertos. Y como estuvo en medio de cadáveres, quebrantó una vez más su voto. La expresión traducida golpeo en el muslo y en la cadera es golpeo en la espinilla sobre muslo. Esto lo que quiere decir es que probablemente desarticuló las piernas y las reamó a la inversa. Puede ser que los agarraba y les hacía así. O tal vez represente las bajas filisteas como montones de huesos. Amén. Tal vez eso es. En esta matanza, Sansón también es motivado únicamente por la venganza personal. ¿Y esto qué sucede? Que el círculo vicioso continúa. Los filisteos invaden a Judá para hacer a Sansón lo que él había hecho contra ellos. Pero Sansón justificó sus acciones sobre la misma base. Y en realidad ambos tienen la culpa. La única manera de romper un círculo de venganza y represalias es que una de las partes perdone a la otra. Pero ni Sansón ni los filisteos pensaban en el perdón. En ellos había más terquedad y necedad para llevar a cabo la voluntad de ellos. Ahora, ¿por qué? Y aquí vemos algo con los israelitas, ya que ellos no reconocían que Jehová los estaba socorriendo a través de Sansón. Y en vez de defender a Sansón, lo acusan de causarle problema. Y lo que hacen es entregarlo atado a los filisteos. ¿Qué estaba haciendo Sansón? Diezmando a los filisteos, eliminando la cantidad de filisteos. Cada vez eran menos filisteos. Ni Sansón ni los israelitas buscan la liberación, sino solamente el Señor, el que a pesar de todas las cosas que estaba haciendo Sansón, lo está llevando por el camino. Ahora, hay algo muy importante. Llegaron 3000 de Judá y prendieron a Sansón porque él lo permitió. Primero le exigen un juramento y le dice: no me maten, no quiero pelear contra ustedes, no quiero matarlos, sino que mi problema es con los filisteos, ¿verdad? Ahora dice que le pusieron cuerdas nuevas, ¿verdad? Ahora, una cuerda vieja puede romperse fácilmente, pero no una cuerda nueva, mucho menos las dos con que Sansón fue atado. Sin embargo, cuando descendió el Espíritu del Señor sobre Sansón, no hubo resistencia a esto. Y el verbo traducido, bueno, dice se cayeron, lo que quiere literalmente es se derritieron. La facilidad con que Sansón se deshizo de las cuerdas habría aterrorizado a los filisteos, contribuyendo a una victoria aplastante del israelita. Amén. Como no tiene arma, Sansón toma una quijada de asno, como dice el versículo 15. El animal habría muerto el día anterior y todo menos la quijada habría sido consumido durante la noche por las hienas. Ahora, ¿por qué estaba la quijada? Porque la quijada del asno es tan dura y llena de dientes que es la única parte del cadáver que las hienas dejan. Pero la quijada fresca era más pesada y menos frágil que si estuviera seca. ¿Y esto qué pasó? Se volvió a contaminar Sansón. Vemos, su vida era una bendición, pero contaminación. El poder del Señor, pero contaminación en él.
Dice que la palabra nos dice que mató a 1000 filisteos. Y para celebrarlo lo dice con un poema. Con una quija de asno, un montón, dos montones. Con una quija de asno es matado a 1000 varones. Amén. En el sentido de los montones no se aclara hasta el clímax, donde dice he matado a 1000 varones. Fíjese que en hebreo, porque no está en la traducción en español, asno y montón se escribe y se pronuncian de la misma manera. De modo que 4 de las 9 palabras del poema son casi idénticas. El contacto con los montones de cadáveres es otra violación del voto nazareo. Amén. Y vamos a terminar. Versículo 17 al 20. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, en el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Amén. Entonces, el nombre que pone al lugar tampoco honra a Dios, porque Lei o Lehi significa quijada. Tal vez el lugar se llamaba así desde antes, debido probablemente a alguna roca que estaba en forma de quijada. Muchos lugares es por cómo es la figura, ¿verdad?, de lo que hay, tiene ese nombre. En ese caso, viendo la coincidencia entre el nombre del lugar y de su arma, Sansón nombró una parte del lugar Ramat Lehi. Sin embargo, es también posible que el nombre de Lehi fue puesto al lugar para conmemorar el triunfo de Sansón con la quijada. ¿Pero qué quiere decir esto? En ningún momento hay una honra y gloria a Dios por lo que había hecho. Era más importante ponerle quijada al lugar que darle la honra de lo que había pasado. Amén. Ahora, después de ese esfuerzo sobrehumano, porque matar a 1000, Sansón queda deshidratado. Y quiero ir terminando. Ya se me acabó el tiempo. Quiero ir terminando. La palabra es figura del agua. Y cuando nosotros no vivimos en consagración y trabajamos y pasamos metidos, va a llegar un momento en que nos vamos a deshidratar por completo. Y se puede morir por deshidratación. Fíjese que en su debilidad, al fin reconoció Sansón que Jehová le había dado la victoria y que su vida dependía de él. Porque dice el 18, y teniendo gran sed, hoy sí, ¿verdad? Clamó luego a Jehová. Es la primera vez que clama Sansón. Y dijo, es la primera vez que oímos que habla el Señor. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Primera vez que se muestra como un siervo. Así como Israel, Sansón no clamó al Señor hasta que se encontró en un momento difícil, en un aprieto. Es la primera vez que Sansón habla a Dios. La primera. O que hable acerca de él. ¿Y qué hizo el Señor? Inmerecidamente le respondió a su clamor. Le abrió un manantial en la roca en el 19, como también lo hizo para Israel allá en el desierto. Amén. El nombre es manantial del que clama. ¿Sí? Imagínense.
manantial del que clama. Pero fíjese que el nombre no hace referencia directa a Jehová. No es manantial que me sustentó, sino el manantial del que clamó. Entonces la referencia, Sansón le puso manantial del que clama. La referencia no era Jehová, la referencia era a él. Probablemente para recordar el socorro divino. Ya que él había sido saciado, como yo clamé, como yo le pedí, como yo prediqué, como yo serví, como yo dirigí, como yo hago esto, le voy a poner manantial del que clama. Y de ahí vemos que termina el capítulo diciendo de que gobernó o juzgó, que es lo mismo, durante 20 años. ¿Sí? Amén. Entonces, con eso quiero terminar. Ya no voy a, ya se me acabó el tiempo, pero esto me llamaba la atención. El manantial del que clama. Quiere decir que al final, cuando él ya se sintió con vida otra vez y fuerzas, no honró al Señor. No honró al Señor. Porque el lugar hacía referencia a Sansón, no al poder de Jehová. El lugar ese hacía referencia a que él había clamado, que a él le había respondido, no que Dios respondió. Así que tengamos cuidado. El Señor nos ha llamado a vivir una vida consagrada. Tarde o temprano viene el tiempo en que nos pidan cuentas. Usted conoce la historia de Sansón y sabe cómo termina. No se la tengo que explicar. No fue nada agradable. Así que tengamos cuidado. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más nos has permitido, Señor, compartir de tu palabra. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pase una feliz noche.